Y a propósito de las edades y de la ley que quiere promover el gobierno y que se va a tratar en extraordinarias, nos preguntamos, queremos saber tu opinión al respecto. ¿Estás de acuerdo? ¿Es la solución bajar la edad de la imputabilidad? Y también lo convocamos a Pablo Meliquio, que es psicólogo y que también nos puede dar un punto de vista, por supuesto, muy interesante respecto a la situación de los menores y en este caso cómo se lo va a vincular al tema de la delincuencia. Pablo, es un gusto hablar con vos. Muchas gracias por estar en la primera. Buen día. No, por favor, buen día, ¿cómo están? Un gusto para mí también, como siempre. Pablo, desde tu punto de vista, ¿cuál es la situación, en este caso de los menores? Hablamos de chicos de 12 años, 13 años, que justamente es esa edad que promueve el gobierno como edad para la ley de imputabilidad. ¿Cómo está un chico estructurado a esa altura de la vida, pensando en esta decisión que quiere tomar el gobierno? Siempre que aparece una noticia sobre algún chico, algún menor de edad que comete algún delito, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿dónde están los adultos? ¿Dónde estuvieron los adultos? Porque para los psicólogos, la adolescencia, y podrán recordar sus propias adolescencias, es sinónimo de transgresión, de poner a prueba la ley, siempre para comprenderse a sí mismo, pero también para poner a prueba a los adultos, a ver si un adulto aparece y ayuda a comprender la ley o la criminalidad o el delito. En general, los adolescentes van transgrediendo paulatinamente, en general no salen de movida a robos armados, salvo que lo lleve algún adulto, porque ya sabemos también que son utilizados por adultos para que se hagan cargos y entonces el adulto no entra al sistema penal o no tiene la misma condena que el menor. Así que la cuestión es no criminalizar la pobreza, no criminalizar la niñez y la adolescencia, porque me parece que no es la solución. Por supuesto que me jugaría que cuando le pregunten a la gente por el enojo que hay, van a decir que sí, ¿no? Que bajen la edad de punibilidad. Pero no Pablo, me parece que sea la solución. a prevenir o a ver en qué hogares, me imagino, están creciendo esos chicos que terminan haciendo cosas malísimas, en muchos casos poniendo en riesgo o quitándole la vida a otros. Claro, yo diría no confundir un momento subjetivo de desarrollo donde se necesita la presencia adulta y la pregunta es dónde están esas familias, dónde están esos papás, esas mamás, si ayudan a comprender lo que está bien de lo que está mal, los contextos sociales, pero también yo trabajé durante 10 años en institutos que se llaman institutos de menores, el Instituto Roca, el Instituto San Martín, y ahí yo vi claramente que se castiga también una biografía social. En general, los que terminan con más tiempo presos bajo la ley de protección, pero no se protege, ¿no? Se castiga y generalmente varones, jóvenes de barrios vulnerables o vulnerados. Así que creo que esto primero hay que trabajar con la cultura y la educación, con las familias, y por supuesto que si el delito es grave, si un menor de edad termina en un homicidio, en un femicidio, bueno, ahí sí hay que ir con el rigor de la ley, con garantías, pero mientras tanto esos delitos menores, aparte de las cárceles, ustedes mismos estaban diciendo, están hacinadas. ¿Cómo podemos pensar bajar una ley de punibilidad y que terminen pibes o pibas presos cuando no hay lugares en las cárceles? Vamos a construir más cárceles, hay que construir más escuelas, más clubes, más, digamos, centros de asistencia psicológica que cárceles. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Preguntarte qué te parece lo que va a hacer Suecia a partir de julio próximo, en donde van a aprobar por un periodo de 5 años bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 para delitos como el asesinato o el intento de homicidio. Estamos hablando del primer mundo, en donde no hay vulnerabilidad como sí la encontramos acá. Cuando el delito, como decía, cuando el delito es mayor, ya cuando un menor de edad tenga 12, tenga 13, tenga 14, termina en un homicidio o en un femicidio, desde luego que ahí hay que hacer un trabajo puntual. Igual son las excepciones, ¿eh? No tenemos casos, ahí está Gastón, hay que ver estadísticas, si realmente tenemos delitos tan graves como homicidios o femicidios de chicos de 13 o 14 años. Es una excepción y con esas excepciones se puede trabajar puntualmente y ver qué pasó, por qué fue tan violento el acto.
pero en general en la adolescencia hablamos de transgresiones, algunas importantes, pero siempre porque falló la detención a tiempo, ¿no? La sanción familiar o social, y después el Estado castiga Sí. donde no hubo protección. Esto no tengo la menor duda. Pablo, si te parece, comenzamos a compartir con vos, con la gente que nos está siguiendo del otro lado, los mensajes que llegan a nuestro teléfono celular, que es el 11 70 64 29 58. Y ya tenemos el primero que dice: hola, soy Diego desde San Bernardo, totalmente de acuerdo con la baja de imputabilidad. Vamos con la ley Viva Bukele, en referencia A las a las cárceles. cárceles, ¿no?, que implementó Bukele allí en El Salvador. 11 70 64 29 58. Otro de los mensajes que nos llega dice: me parece de terror bajar la edad de imputabilidad. Son niños, es lo que nos dice este mensajito. 11 70 64 29 58. ¿Qué opinás? Delito de adulto, pena de adulto, hay que bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Más mensajes que llegan. No cambia que bajen la edad, me va a disculpar, pero tienen que ir presos de por vida y evitar que se reproduzcan estos malvivientes. No tienen cura. Fuerte este mensaje que dice: no justifica nada la pobreza y la falta de cultura, son delincuentes desde que nacen. Yo ahí en ese punto discrepo, porque justamente no es una frase hecha, pero Pablo, ningún pibe nace chorro. Por supuesto que se entiende el enojo de la gente, y bueno, no son profesionales, es la población que está harta de la inseguridad, y yo lo comprendo, pero como psicólogo vamos a decir que nadie nace chorro, tiene que ver con un contexto sociofamiliar y con un Estado que acompañe o no acompañe. Entonces, esos son mensajes de enojo. Con el castigo lo único que hacemos es estigmatizar, y esto, ¿no? Y quizás reforzar la identificación con el desecho social, ¿no? Si solo se castigan, por ejemplo, a los pobres y los que tienen recursos ponen un abogado y a lo mejor salen más prontamente que los demás. Creo que acá hay una cuestión más cultural que cuesta comprender y por supuesto que tiene que ver con una cultura que no ayuda a la protección real de la niñez, que es con adultos responsables. Hay que ver, vuelvo a decir, qué pasa en la estructura familiar, qué pasa en los colegios, qué pasa en otras instituciones donde también se reproduce la violencia. Entonces, no es que nace violento un joven, crece en contextos violentos y aprende ese formato, entonces reproduce lo que aprendió. ¿Qué aprendió? ¿Y dónde aprendió? Ahí hay que trabajar, si no vamos a tener, vuelvo a decir, más cárceles que escuelas. 11 70 64 29 58. Estamos escuchando el análisis de Pablo Melicchio, que es psicólogo, y también leemos sus mensajes que nos llegan al WhatsApp y siguen con las opiniones al respecto. Dice este mensaje: buen día, en Estados Unidos hay chicos de 10 años con cadena perpetua o cadenas de hasta 300 años. Delito de mayor, pena de mayores, saben lo que hacen y por qué lo hacen. No son nenes como hace 40 años atrás, que eran niños a esa edad. Hasta ahora, mayoritariamente, mensajes en apoyo a esta idea del gobierno que se va a tratar en extraordinarias. Sumamos a Fede Lemos también. Pablo, buen día. Te quería preguntar, porque uno está de acuerdo con lo que decís, que el Estado tiene que acompañar a los pibes y demás, y que hay pocos casos que involucran a menores en delitos graves. Esto también es cierto, pero también hay que ver la otra parte, para mí, forma de ver, porque no sé si tuviste oportunidad de ver el salvaje video del crimen de Jeremías. Digo, también hay casos donde se tienen que penar, sancionar. ¿No crees que tiene que haber algo ejemplificador para que justamente esos pibes que quizá están detenidos y son presuntos responsables de la muerte de Jeremías, digo, tienen que tener una pena ejemplificadora, que sea algo que quede ya el hecho de que sean punibles esta clase de delitos a esa edad? Por supuesto que cuando es un delito mayor llegamos demasiado tarde. Con los otros delitos también llegamos tarde, porque no todo adolescente termina asaltando o metiéndose en un negocio o robando un celular. En todos los delitos es porque el Estado llegó tarde, la familia llegó tarde, los adultos llegaron tarde, los pibes, ¿sí? Los adolescentes no nacen violentos, insisto con esto.
En casos graves, por supuesto que tiene que haber una condena con garantía, no un Estado paternalista que solo encierre para proteger y nada más. Y no creo que ahí, en esos casos graves, sí puede haber una condena, porque son las excepciones, pero Claro. tenemos mucha violencia, demasiada violencia social, demasiada violencia entre los políticos, en los medios masivos de comunicación. Se reproduce la violencia como forma de comunicación. Si no resolvemos, digamos, hay que ir a esa piedra filosofal. ¿Por qué en vez de hablar, de dialogar, de mirar a los ojos, hay tanta violencia intrafamiliar y social? Entonces, con el castigo, lo único que vamos a hacer es estigmatizar y multiplicar la violencia, porque las cárceles, ustedes lo saben, están superpobladas, están por encima de sus posibilidades. ¿Qué vamos a lograr ahora también bajando esta ley? Metiendo ¿a dónde a los adolescentes? ¿Dónde los van a encerrar? En muchos casos se habla, Pablo, de una universidad para los ladrones en cuanto a la reclusión en las cárceles, que ahí terminan aprendiendo aún cosas peores de las que hicieron y que los llevaron a estar tras las rejas y que después las llevan adelante al momento de salir. Queremos saber también la opinión de la gente, 11 70 64 29 58, y siguen llegándonos mensajes. El siguiente dice, 100% de acuerdo, me gustaría que a partir de los 11 años, se refiere a la baja de imputabilidad, acá sugieren 11 años, no 13, como está previsto en el proyecto. Y allí tenemos el contador. Hasta el momento hay que bajar la edad de imputabilidad. 143 personas que dijeron que sí, mientras que 98 sostienen que no. Acá está el computador. 11 70 64 29 58. Contanos qué opinas vos. Más mensajes. No a la baja de imputabilidad. Si no hay padres responsables, tiene que haber un gobierno presente con asistencia social. Esta opinión sobre, en este caso, no bajar la edad. Recordemos, la ley marca que sería a partir de los 13, que son punibles. Siguen llegándonos mensajes, vamos a compartirlos en instantes. Pablo Meliquio, que es psicólogo, vos contabas, Pablo, has trabajado durante una década aproximadamente en distintos institutos de menores. ¿Se reproduce también en parte esa lógica de si la cárcel es la universidad de los ladrones, que a veces en los institutos de menores, lamentablemente, terminan formándose en algunas otras cuestiones también malas los chicos? Digamos que el castigo y el encierro parte de una premisa falsa en el caso de los menores, que es rehabilitar, ¿no? Lo que se dice es que cuando se castiga y se encierra, lo que se busca es rehabilitar. Entonces uno tendría que decir, pero estos jóvenes, estos adolescentes, ¿fueron habilitados antes? ¿Qué vas a rehabilitar lo que no estuvo habilitado? Si ya crecen en contextos de violencia, no es que la cárcel ayuda ahí. Lo que hace es juntar gente, hacinarla, jóvenes que quedan hacinados, y sí, claro que siguen aprendiendo sobre la violencia, porque las instituciones también son violentas. No podemos pensar una cárcel pacífica, porque justamente la alimentación pésima, celdas donde tiene que haber 3, hay 5, 6, 7, todo eso hace que se resienta más la persona, que se enoje más, que se estigmatice y que quede ahí como identificada. Porque aparte no olvidemos que estamos hablando de adolescencia. Cuando dicen que a los 10 años, primero que ese mensaje de que en Estados Unidos, no podemos hablar si no tenemos los datos precisos, porque esto es muy serio, es muy serio. Excepciones hay en el mundo, pero Bien. también sabemos que el problema no es la niñez. La Convención, ¿sí?, sobre los derechos de la niñez habla de cuidar primero y después, por supuesto que se puede castigar las excepciones, pero lo que está fallando es el cuidado y la gente va por el castigo. No se va a resolver, vamos a multiplicar las violencias. Charlamos con Pablo Meliquio, psicólogo. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu referencia a propósito de este tema que estábamos debatiendo aquí. Será hasta la próxima. Gracias, Maru, equipo, que estén muy bien. Hasta la próxima.